Buenas tardes, ¿me escuchan? Buenas tardes, ¿me escuchan? Bien, tenemos 18 participantes, vamos a esperar 5 minutos más, ¿sí? Y empezamos. Dos cuestiones eh, antes de empezar. No se va a escuchar más alto de lo que me están escuchando en este momento. Yo trato de subir la voz, pero no me van a escuchar mucho más alto de lo que me escuchan en este momento. Algunos, creo que los que tienen celular me escuchan bien, los que tienen alguna computadora me van a escuchar un poco más bajo, así que los que tienen computadora suban el volumen. Después, no, por una cuestión de 80 carteles que van apareciendo a medida que doy la clase de otras cosas, este, no siempre tengo la capacidad, es decir, casi nunca, de leer los mensajes. Así que levantan la mano, me hacen algunas señas y los veo, y me pueden hacer las preguntas que quieran. Bien, vamos a esperar 2 minutos nada más porque somos pocos, 18, ¿no? Aquellos si quieren que pueden, en la medida que puedan, que se los permita cuestiones de conectividad, si pueden poner la imagen, el que puede y quiere.
Profesor, está silenciado, no se le escucha nada, está muteado, profe. Profesor, nos figura muteado, no se le escucha nada. ¿Ahora sí? Ahora sí, profe. Gracias, Benavides. Menos mal que me avisaron ahora y no dentro de media hora. Bueno, arrancamos de nuevo. Lo que vamos a ver nosotros hoy son las obligaciones de dar para restituir, ¿sí? Las obligaciones de género, las obligaciones de dar cosas ciertas para transmitir el uso, ¿sí? O la tenencia previstas en el 762, perdón, en el 749, y finalmente nos va a quedar una clasificación que es las obligaciones relativas a los bienes que no son cosas, que es un solo artículo, es residual. Eh, Prácticamente no lo vamos a ver, no por una cuestión de tiempo seguramente, la experiencia nos indica así. Así que vamos a concentrarnos en las más importantes, en las más trascendentes. Bien. Eh, Vamos a arrancar con las obligaciones para restituir. Bien. Estamos obviamente dentro de las obligaciones de dar cosas ciertas para restituir en este caso. Ustedes vieron las obligaciones de dar cosas ciertas para constituir derechos reales, bien, y vamos a ver ahora nosotros las obligaciones para restituir. Bien. El código anterior, lo que tenemos que tener en cuenta es que se hacía referencia, y esto es una cuestión tal vez que aparenta menor, pero no lo es tanto, a las obligaciones de dar cosas ciertas a fin de restituir a su dueño. ¿Sí? Y el nuevo Código Civil y Comercial utiliza una terminología más amplia, obligaciones de dar para restituir. El 759, ¿sí? Habla y establece una regla general que dice: las obligaciones de dar para restituir, el deudor debe entregar la cosa al acreedor, quien por su parte puede exigirla. Bien, en las obligaciones de dar para restituir del parágrafo 3 que estamos analizando, consta de 3 artículos. Este 759, que en la primera parte prevé una regla general, y después en la segunda parte de ese mismo artículo sí habla de las obligaciones para restituir a su dueño, lo mismo que en el 760 y en el 761, bien, que después vamos a estudiar. Bien. Entonces, lo que tienen en cuenta es que lo vamos a ver nosotros ahora en carácter general, son esas obligaciones que se refieren justamente a obligaciones a restituir en general, y no solo obligaciones de restituir a su dueño, ¿sí? Es decir, que no es preciso que el acreedor en este caso sea el dueño de esa cosa. ¿Bien? El artículo 759, primer párrafo, establece una regla general que se aplica a cualquier obligación de restituir, ¿sí? Esta sea de una causa que se invoque a tal fin y que ostente sobre esa cosa, tenga un título, un derecho real, sea un poseedor o un tenedor. ¿Bien? Porque restituir significa volver algo a quien lo tenía antes, ¿sí? Y esto es lo que dice la norma, no dice otra cosa. ¿Bien? Fíjense, dice: en la obligación para restituir, el deudor debe entregar la cosa al acreedor. Y el título es obligaciones para restituir. Restituir algo es devolver a quien lo tenía antes. Y no dice otra cosa más el código, no dice obligación de restituir a su dueño. ¿Sí? Esto es independientemente que sea o no el propietario. Esto lo aclara Pizarro, y le señala que no interesa acá que si el acreedor de esta obligación es titular de un derecho real de dominio o personal a la cosa, ¿sí? Contrariamente a lo que sostienen otros autores, por ejemplo Lorenzetti en su Código Civil y Comercial comentado. Basta que tenga derecho a que la misma le sea restituida, lo cual supone, obviamente, por definición, que en algún momento la tuvo y que luego dejó de tenerla, ya sea que dejó de tener esa cosa voluntariamente porque la entregó voluntariamente, ¿sí? Un caso de una locación, que necesariamente quien da en locación un inmueble no necesariamente tiene que ser el dueño, puede ser el dueño, ¿sí? En cuyo caso la consiguiente obligación de restituir esa cosa va a ser sí al dueño, pero puede dar en locación una persona que no es el titular
de ese inmueble. ¿Bien? Que a su vez, por ejemplo, es un locador y hace una sublocación. ¿Sí? Entrega una cosa, ¿sí? En sublocación y por ende, supongamos, al término de ese contrato, va a tener una obligación, ¿sí? Va a ser acreedor de una obligación de restituir esa cosa. ¿Bien? Y también prevé supuestos, esta norma general, de aquellos que tuvieron una cosa y la perdieron en contra de su voluntad. ¿Sí? En el caso que aquel que tenía un terreno, ¿sí? Como poseedor, como tenedor, no importa, y se introduce en ese terreno, en ese inmueble, una persona con violencia o clandestinidad, hace una desposesión, le quita la tenencia. ¿Bien? Esa persona tal vez no era la dueña, tenía una posesión de ese lote de terreno, ¿sí? O de ese inmueble, ¿bien? Y un tercero, ¿sí? Le quita esa posesión, quita esa tenencia, ¿bien? Y eventualmente el día de mañana puede tener una obligación de restituir esas cosas, ¿sí? Y esa persona no es el dueño, ¿bien? Y esa persona no entregó voluntariamente, no hay ningún vínculo jurídico, y no entregó voluntariamente esa cosa, ¿bien? Y esta amplitud de este término del párrafo del 759, de la primera parte del 759, nos permite conectar con los supuestos que vamos a ver brevemente de los artículos 1934 a 1940 sobre las relaciones de poder que se refieren a la tenencia y a la posesión, que vamos a hacer un análisis somero, ¿bien? Eh, Fíjense a punto tal que no es requisito ser dueño para ser acreedor, ¿sí? Contrariamente a lo que sostiene alguna doctrina, que en la acción de despojo prevista en el artículo 2241, esa acción de despojo sí puede ser ejercida contra el propio propietario del inmueble. ¿Sí? Fíjense, no sé si alguno tiene el código a mano, el 22, ¿sí? 41, habla de acción de despojo. ¿Bien? Corresponde la acción de despojo para recuperar la tenencia o la posesión, relación de poder, ¿sí? A todo tenedor o poseedor de una cosa o una universalidad de hecho, aunque sea viciosa. Y fíjense que la ley acá está, protege la tenencia o la posesión de una cosa, aunque esa tenencia, esa posesión sea viciosa, contra el despojante, ¿sí? Sus herederos o sucesores particulares de mala fe, cuando de los actos resulta el desapoderamiento. Y fíjense, la acción puede ser ejercida contra el dueño del bien si si toma la cosa de propia autoridad. ¿Qué es esto? Este es un típico artículo de la ley, lo que quiere evitar es la justicia por mano propia. ¿Sí? Supongamos que el dueño del inmueble lo entregó voluntariamente, con un comodato, con una locación, se le entrega a una persona el inmueble. Bien, eh, el propietario, si supongamos en un caso de un comodato, ¿sí? No es a término, le exige la devolución de ese inmueble y esa persona no se lo devuelve. ¿Sí? Y en vez de recurrir a la justicia, iniciar un desalojo, la correspondiente acción, que ustedes el día de mañana van a estudiar, una vez que sean tan reales y vean este derecho procesal, eh, en vez de recurrir a la justicia, golpear la puerta de la justicia, decide, ¿sí? Por medio de la fuerza, ¿sí? Sacarlo a esa persona, echarlo a patadas. Va con un camión, rompe la puerta, lo expulsa, tira todas sus cosas a la calle. ¿Sí? Lo que la ley obviamente no tolera el ejercicio de la justicia por mano propia. ¿Sí? Entonces, para proteger y evitar esas situaciones, la ley protege aún, ¿sí? Claramente, a este tipo de poseedores. ¿Bien? ¿Qué le dice? Miren, si a usted le pasa este despojo, aun cuando viene del dueño, si usted tiene una relación de poder con relación a la cosa, ¿sí? Usted o es poseedor o es tenedor. ¿Bien? Si usted es despojado aún por el dueño, le permitimos el ejercicio de esta acción de despojo, cuyo resultado eventualmente va a obtener, curiosamente, la obligación del dueño de ese inmueble de restituir, ¿sí? Ese inmueble, ¿sí? A aquella persona que él lo despojó. ¿Bien? No quiere decir que se lo va a dar en carácter de dueño, que se lo va a tener que vender, transferir, etcétera. No, hay una obligación, ¿sí? De restituir. Esa persona lo tenía, ¿sí? Lo tenía ese inmueble, tenía esa relación de poder y fue despojado con violencia, ¿sí? Por el propio dueño o tal vez por un tercero. ¿Bien?
Entonces va a surgir ahí la obligación, ¿sí?, de restituir a alguien que la tenía. ¿Bien? Entonces, fíjense, por eso es que no podemos limitar el análisis general que vamos a hacer ahora solamente a las obligaciones de restituir, las obligaciones de dar cosas ciertas para restituir a sus dueños. Esto es más amplio, es más general. ¿Bien? Ahora, una vez que tenemos claro este principio general, sí, hay que tener en cuenta que hay dos artículos específicos que sí hacen referencia a la obligación de restituir al dueño, que son los artículos que siguen, de la parte final del 759, ¿sí?, y el 760 y 761, pero que prevén supuestos, ¿sí?, cuando hay una intervención de un tercero, ¿sí?, que pretende tener un derecho, ¿sí?, sobre esa cosa. ¿Bien? Fíjense esto. En este tipo de obligaciones de dar cosas ciertas para restituir, la finalidad es completamente distinta a la estudiada con anterioridad en las obligaciones de dar cosas ciertas para constituir derechos reales. Acá la entrega no está orientada a constituir un derecho real, sino a restituir la cosa a quien ya la tiene en virtud de un derecho real, porque tal vez es dueño, o aquel que tal vez la tiene en base a una relación de poder, que es la que vamos a ver ahora, la posesión o la tenencia. ¿Bien? En aquellas obligaciones, el dueño de la cosa, ¿sí?, es el deudor, ¿sí?, porque tiene la obligación de entregar la cosa, ¿sí?, al acreedor para constituir un derecho real. ¿Sí? En esta, el deudor de la cosa puede ser o el poseedor o el tenedor, es el acreedor a esa restitución. ¿Sí? Y no es porque tiene derecho a esa posesión o a esa tenencia de la cosa. ¿Bien? Si bien los roles se han invertido, hay que tener en cuenta esto, los principios y las reglas aplicables a uno o a otro, ¿sí?, se mantienen inalterados. Acá también las cosas aumentan, mejoran, se deterioran y se pierden para su dueño, ¿sí?, como principio general. ¿Sí? Pero para que tengan una idea de lo que es una relación de poder, que ya la venimos mencionando varias cosas, varias veces más allá de lo que van a estudiar ustedes en profundidad, obviamente, en derechos reales, ¿sí?, vamos a ver qué es mínimamente, qué es una relación de poder. ¿Bien? Una relación de poder es una relación, de hecho, entre una persona, ¿sí?, y la cosa. ¿Bien? El artículo 1908, 1908 habla de relaciones de poder del sujeto con una cosa son la posesión y la tenencia. ¿Sí? Hay posesión cuando una persona por sí o por medio de otra ejerce un poder de hecho sobre la cosa, comportándose como el titular de un derecho real. ¿Sí? Es decir, acá lo importante que tenemos que tener en cuenta es que muchas veces en las relaciones de poder, ¿sí?, sea por tenencia o por la posesión, lo que hay presente es un vínculo fáctico, una relación fáctica entre una persona y una cosa, independientemente de la existencia de un vínculo jurídico o un derecho que justifique o esa tenencia o esa cosa. ¿Sí? No siempre van a estar esa relación de poder, esa tenencia que tenga una persona o esa posesión que tenga esa cosa, sustentadas o reconocen como antecedente o sustento, ¿sí?, una relación jurídica, un derecho real de dominio, una relación personal, un contrato de locación que lo habilite a tener esa cosa, ¿sí?, o un derecho real de dominio que habilite a ser el poseedor de esa cosa. Y no obstante, a veces no tener esta relación o este vínculo jurídico que le da sustento, ¿sí?, a esa relación de poder, el ordenamiento jurídico les otorga protección, por eso que veíamos hace un ratito. ¿Bien? Y respecto a la tenencia, ¿sí?, hay que tener en cuenta la tenencia está presta en 1910 y habla de hay tenencia cuando una persona por sí o por medio de otra persona ejerce un poder de hecho sobre una cosa y se comporta como representante del poseedor. ¿Bien? En líneas generales, para distinguir la posesión de la tenencia, ¿sí?,
en la posesión se requieren dos elementos. El corpus, es decir, tener ese poder de disponibilidad sobre la cosa, ese poder sobre la cosa, y el animus domini, que es comportarse como dueño, comportarse como titular de un derecho real que se ejerce por la posesión, ¿sí? Y sin reconocer en otro un derecho superior al que yo tengo, ¿sí? Y esto se tiene que plasmar en la intención de exteriorizar esa conducta, ¿sí? Que se revela a través de hechos exteriores que reflejan esa intención de comportarse como dueño y no reconocer respecto de esa cosa un derecho superior al mío. ¿Bien? En cambio, en la tenencia lo que yo tengo, si quiere, es el corpus, si tengo ese poder sobre la cosa, pero reconozco, ¿sí?, que otro tiene la posesión. Es decir, yo tengo esta tenencia, ¿sí?, tengo este poder fáctico, pero me falta el ánimo, ¿sí?, ya que estoy reconociendo esa posesión en otro. ¿Bien? Fíjense cómo vinculamos esto de las relaciones de poder, ¿sí?, con estas obligaciones de restituir. Pues bien, fíjense, el 1933, creo, 1933, ¿sí?, habla de los deberes inherentes a aquel que ejerce una relación de poder, en particular la posesión. Dentro de esos deberes inherentes de aquel que ejerce la posesión, tiene el deber de restituir la cosa a quien tenga el derecho de reclamarla, aunque no se haya contraído la obligación, aunque no se haya contraído obligación al efecto. Es decir, yo tengo, ¿sí?, soy poseedor de un inmueble, independientemente que por ahí no tengo ningún vínculo jurídico o no reconozco esa posesión, no reconozco un vínculo jurídico con otra persona que me genere eventualmente la obligación de restituírsela a él. Por ejemplo, hay una cesión de posesiones, ¿sí? Fulano, Pedro, tiene la posesión del inmueble y me la cede, tiene un vínculo jurídico, me lo cede bajo determinadas condiciones, supongamos. ¿Bien? Yo tal vez genero, acá rige la autonomía de la voluntad, alguna conducta que implica que yo tenga que devolverle esa obligación, tenga la obligación de devolverle esa posesión, ahí esa obligación de restituir, ¿sí?, la posesión de ese inmueble, restituir la cosa, ¿sí?, se va a fundar o tiene como antecedente un vínculo jurídico. Pero también puede ocurrir que yo, supongamos que soy propietario de un inmueble y el terreno al lado hace tiempo que está desocupado, nadie ejerce ningún acto posesorio, nadie se viene a manifestarse como dueño, etcétera. Yo empiezo a cuidarlo de a poco, un día lo cerco, etcétera, y comienzo a tener una relación, ¿sí?, de poder con esas cosas, ¿no? Después dejen para la parte de derechos reales requisitos de la posesión, etcétera, para adquirirlo por prescripción adquisitiva, por usucapión. ¿Bien? No tengo ningún vínculo jurídico con otra persona. No obstante, viene un día, ¿sí?, el titular registral de ese inmueble, ¿sí?, e inicia una acción de reivindicación reclamando, reclamando, ¿sí?, que yo entregue esa cosa. ¿Bien? Eso es cuando se refiere el código a que, aunque no haya obligación, al haber contraído una obligación al efecto, es decir, no tiene la obligación de restituirla, aquel que tiene derecho de reclamarla, titular registral, dueño, ¿sí?, por intermedio de la acción, ¿sí?, de reivindicación, acciones reales que después ustedes van a estudiar más adelante, no hay un vínculo jurídico que los unía a esos dos, ¿sí?, a esos dos sujetos, ¿sí?, pero no obstante hay una obligación de restituir esa cosa. Bien, vamos a ver ahora cuáles son los efectos entre las partes en las obligaciones de dar cosas ciertas para restituir. Bien, y acá tenemos que hacer una aclaración. Lo que vamos a ver ahora en líneas generales, tanto en materia de destrucción, pérdida, deterioro, frutos, mejoras, y las consiguientes responsabilidades que surgen respecto para de la destrucción, sea total o parcial, de la cosa que está obligada a entregar, ¿sí?, o a restituir, mejor dicho, ¿sí?, es un régimen general, ¿sí?, es un régimen general, pero lo que tienen que tener en cuenta es que como tal vez la persona tomó esa relación, nace esa relación de poder por un vínculo jurídico determinado, o las circunstancias por las cuales tenga esa obligación de restituir, ¿sí?, esa cosa, pueden ser
múltiples, hay que ir viendo los estatutos particulares que ustedes van a ver, por ejemplo, en contratos. ¿Sí? Hay muchas razones, hay obligaciones de restituir las cosas que obedecen a la ejecución de determinados contratos, locación, comodato, depósito, transporte, etc. Entonces, vamos a ver acá un panorama general de este régimen general, pero ustedes tienen que tener bien en cuenta que hay regímenes especiales, específicos, ¿sí? En materia de contratos, que generan obligación de restituir, que no los vamos a estudiar ahora, ¿sí? Y donde tienen que tener en cuenta también que acá rige la máxima del principio de autonomía de la voluntad de las partes. O sea, acá rige lo que las partes hayan acordado, lo que las partes hayan pactado. Bien, si no pactaron algo, ¿sí? Al respecto, tanto en la pérdida de deterioro, en las mejoras, en los frutos, etcétera, bien, vamos a ir al régimen general. ¿A cuál? A este no. En principio vamos a ir al régimen general de cada uno de esos contratos que generaron eventualmente esa obligación o que tiene como fuente la obligación de restituir. Bien, entonces ese estatuto particular, ¿sí? Partiendo de la aclaración esta que rige a cada autonomía de voluntad, y primero hay que ver si es materia disponible, por supuesto, si no está comprometido el orden público o es indisponible para las partes, qué es lo que ellos pactaron. Bien, luego, si estamos dentro de un régimen específico de algunos de los contratos, ¿sí? Y finalmente vamos a caer en este régimen general, ¿sí? De obligaciones de dar cosa cierta para restituir. ¿Bien? ¿Se entiende este concepto? ¿Sí? Entonces lo que vamos a ver nosotros ahora rápidamente es, en estos aspectos vamos a ver la destrucción total, ¿sí? O la pérdida, o la parcial y el deterioro, y lo vamos a ver, esa pérdida, cuando es imputable al deudor y cuando no es imputable al deudor. Vamos a ver el artículo, ese régimen está establecido en el artículo 1936, ¿sí? Y habla de la responsabilidad por destrucción según la buena o mala fe. ¿Bien? Ustedes saben que desde que hay una relación de poder o tal vez se constituye una obligación, ¿sí? Que puede generar una obligación de restituir, o que nace la obligación de restituir una cosa cierta, la cosa puede, y hasta que se cumple esta obligación, la cosa puede destruirse total o parcialmente, ya sea por hecho de la naturaleza, de un tercero o inclusive del propio deudor, que tal vez considera de buena fe que está ejerciendo un derecho real y que tiene derecho, ¿sí? Tal vez a destruir total o parcialmente esa cosa. Obviamente que en este último caso, como vamos a ver, hay que armonizar los principios generales del derecho, en cuanto a que el derecho, tengan en cuenta ustedes, no ampara el ejercicio abusivo de los derechos. Bien, ¿qué pasa con la pérdida de la cosa, ¿sí? Antes de ser entregada, mejor dicho, antes de ser entregada para ser restituida? ¿Bien? Cuando la cosa se pierde, ¿sí? Estamos hablando de los efectos entre las partes, ¿sí? Acreedor y deudor. El deudor es aquel que tiene que entregar la cosa, ¿sí? Para ser restituida. ¿Bien? Cuando la pérdida es que la obligación se extingue sin responsabilidad. Bien, para el deudor. Y acá es de aplicación, obviamente, el principio según el cual las cosas se pierden eventualmente para su dueño. ¿Sí? Y esta regla, obviamente, de la irresponsabilidad, tiene excepciones incluso para el poseedor de buena fe. Bien, vamos a ver, si el poseedor es de buena fe, ¿sí? Por regla vimos que no tiene responsabilidad y la obligación de recibir se extingue, ¿sí? En caso de pérdida de la cosa. ¿Bien? Ahora, si existe un provecho para ese deudor de buena fe, ese poseedor de buena fe, que es el deudor de esa obligación de entregar, ¿sí? De restituir la cosa, ¿sí? Y si existe un provecho subsistente con relación a esa cosa, en tal caso responde, se tiene responsabilidad, pero con un límite, hasta la concurrencia del provecho subsistente. 1936. ¿Bien? Dice, el poseedor de buena fe no responde de la destrucción total o parcial de la cosa, sino hasta la concurrencia del provecho subsistente. Ahora, ¿qué es un
un provecho subsistente. Bien, vamos a ver. Si de esa destrucción ese deudor obtuvo un beneficio, ¿sí? Tal como sería, por ejemplo, en el caso de el derrumbe de un edificio, ¿sí? Eh, y de ese derrumbe de beneficio, el deudor vende, ¿sí? Los escombros, las pocas aberturas o cosas que quedaron medianamente enteras, ¿sí? Y de esa venta obtiene un beneficio, ¿bien? Ahí obtiene una ganancia, ¿bien? Entonces, va a responder, ¿sí? Por hasta la concurrencia de ese provecho, de esa ganancia que obtuvo, sea mínima, sea importante, no interesa. ¿Bien? ¿Se entiende este concepto? ¿Sí? ¿Hasta acá me siguen? Aún, aún siendo mal vendida, ¿Aún sí? aún siendo mal vendida. ¿Aún siendo mal vendida? ¿Esa es la pregunta? Sí, Sí, a ver, salvo que haya cometido sí, una venta con la intención de defraudar a su propio acreedor, bien, o sea, convengamos que estamos hablando de ruinas, ¿sí? De restos, ¿sí? Es decir, determinar cuándo una cosa fue mal vendida o no, bueno, eventualmente el acreedor podrá demostrar que esa cosa fue mal vendida y si se presentan los presupuestos de la responsabilidad, ser los responsables por la diferencia del valor de, supongamos, de esos escombros. No veo que tenga mucha aplicación práctica en este caso. ¿Sí? Si el poseedor, ¿sí? El otro supuesto es, o la otra excepción es de irresponsabilidad, es que si el poseedor es de mala fe, responde, ¿sí? Por la destrucción total o parcial de la cosa, ¿sí? Excepto, fíjense que aún para el poseedor de buena fe, que tiene la obligación de restituir la cosa, ¿sí? Debe responder por la destrucción total o parcial de la cosa, excepto que hubiera producido, que esa destrucción total o parcial se hubiera producido igualmente de estar la cosa en poder de quien tiene derecho a su restitución. ¿Sí? Por ejemplo, tengo que restituir una vivienda. Yo tengo que restituir un auto, ¿sí? O otra cosa mueble, ¿bien? Y por un caso fortuito, una inundación, un ciclón, un terremoto, etc., esa cosa se pierde, ¿sí? En ese caso, esa cosa se hubiese perdido tanto, ¿sí? Para el dueño como para él. En este caso, el, ¿sí? Deudor que debe restituir esa cosa que es poseedor, que es de mala fe, poseedor de mala fe, ¿sí? No responde, ¿sí? Pero tiene que probarlo él. ¿Bien? Y después tenemos un supuesto más agravado, si se quiere, que es el poseedor de mala fe, que a su vez es poseedor vicioso, ¿sí? El poseedor vicioso está regulado en el 1921, que es en materia de cosa mueble cuando la cosa la adquirió por hurto, estafa o abuso de poder, y en el caso de los inmuebles por violencia, clandestinidad y también abuso de poder. En ese caso él es un poseedor vicioso, él no puede invocar esta última excepción. ¿Sí? ¿Bien? Y lo mismo con el caso del deterioro. En el caso del deterioro se aplica la misma solución. ¿Sí? El deterioro no imputable al deudor, el deudor cumple, entregando ese deterioro, la cosa se deteriora, pero no se perdió. Si perdió un valor, pero la cosa subsiste, existe, con una merma de su valor. Bien, producto obviamente de ese deterioro. ¿Sí? El deudor cumple entregando la cosa en el estado que se encuentra, deteriorada, sin responsabilidad. ¿Sí? Y lo mismo, aplicamos lo pertinente en cuanto al poseedor de mala fe y el vicioso. Deben, ¿sí? Ellos, sí responder, ¿sí? Por ese deterioro, ¿bien? Obviamente, si ese deterioro se hubiese producido de la misma forma, si en caso de tener la cosa, el acreedor, ¿sí?
y el deudor ese, el poseedor ese de mala fe, demuestra esta circunstancia, no aplica esa responsabilidad y obviamente aquel deudor que es poseedor de mala fe y es vicioso, ¿sí? Es un poseedor vicioso, no tiene la posibilidad tampoco de exonerarse por esta última circunstancia. ¿Bien? Profe, tengo La una FED, pregunta. sí, no escucho bien, sí, ¿Ahí se me escucha? sí. Bueno, mi nombre es Victoria, no tengo cámara porque tengo muy mala conexión, así No, que no le pido importa, no importa. disculpas. No, mi pregunta tiene que ver un poco con algo que había mencionado anteriormente, pero me quedó dando vueltas. Es en relación a los casos, es un caso hipotético claramente, pero pensaba en un caso en el que concurra un hecho fortuito y que se dé una combinación de, por ejemplo, tenencia de mala fe. No sé si me puedo Sí, sí, explicar está bien, bien. pero tomo este ejemplo que usted había dado sobre la destrucción, por ejemplo, de un edificio, podría ser por un caso fortuito, o sí, digamos, por un evento natural, y ahí el poseedor, que sería el deudor en esta circunstancia, vende esos elementos de la destrucción. En esos casos, ¿cómo se daría la circunstancia? Digamos, ¿habría A ver, responsabilidad? Sí, ¿cómo? No, no, no. Ahí, venía bien, sí. venía en... Puede ser que me haya hasta- mareado. Miren, a ver si entiendo la Sí, pregunta. Si tenemos un poseedor o un tenedor vicioso. No, claro. perdón, no vicioso, no vamos al ejemplo del vicioso, ¿sí? La No, lo del regla es, vicioso no, es lo de mala fe. ¿cómo? Yo me Sí, refería, poseedor de mala fe. exacto. Bien, vamos al poseedor de mala fe. ¿Sí? Bien, el poseedor de mala fe, ¿sí? Responde por la destrucción total o parcial de la cosa. Responde. ¿Sí? Sí, Responde. Esa es la regla. ¿Sí? sí, 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 sí. Bien, bien. Partimos de esa regla. Cuando no responde, en el caso fortuito, ¿sí? Pero mejor dicho, cuando demuestre que esa cosa, ¿sí? Que esa Sí, cosa se hubiese destruido de todas maneras, ¿sí? Cuando se hubiese destruido de todas maneras, ¿sí? Estando en poder del acreedor. ¿Bien? Pero esta posibilidad solamente la tiene el poseedor de mala fe, ¿sí? Y no la tiene el poseedor vicioso, que es una especie de mala fe agravada. Es decir, porque yo puedo ser poseedor de mala fe, ¿sí? Porque sé que no tengo derecho a estar ahí, pero no adquirí esa posesión, supongamos que es un inmueble en base a violencia, clandestinidad o abuso de confianza. ¿Bien? sí, Esa es la regla. ¿Bien? Hasta acá, ¿está entendida la regla? sí, sí, sí. Hasta ahí Bien. sí. Ahora vos al ejemplo le sumás. Lo que yo decía es, en un caso, se da perdón, el carro estoy confundiendo un montón al resto, perdón. Pero es que justo se me vino a la mente esto, que podía concurrir. Se destruye un edificio por un Sí. evento que no, que excede sí, a la persona, y en razón de ese evento, esta persona vende, volviendo un poco al ejemplo anterior que Está usted había bien. Vos lo dicho, que estás vende los combinando, elementos. está Estoy bien. combinando las dos cosas porque, Estás digo, ¿qué combinando vos. pasa acá? Es Estás eso, nada más. combinando vos. A ver Sí, si entiendo. Estás combinando vos. Lo que hablamos de el poseedor de buena fe que no responde, claro, salvo que exista un provecho subsistente. ¿Sí? exacto, sí. Vos decís, tengo un poseedor, ¿sí? Tengo un poseedor de mala fe, ¿sí? Mm, Responde, ¿bien? Esa es la regla. bien, Responde, salvo que demuestre que la cosa se hubiese destruido en manos también del acreedor. Entonces, a ver, vamos en los grados. El acreedor, perdón, el poseedor de buena fe, solamente no responde, pero responde cuando hay un provecho subsistente. ¿Y por qué responde? ¿Por toda la cosa? No, no, por ese provecho subsistente que es algo residual.
¿sí? Si con los restos que quedaron, por ejemplo, de una destrucción, ¿sí? Esa persona obtuvo una ganancia y responde a esa pequeña ganancia, o tal vez, no sé, un poco más grande. ¿Sí? Pero acá Sí. la diferencia es, como el poseedor de buena fe, perdón, de mala fe, responde por todo, ¿sí? Por la destrucción. Entonces, ¿qué importa? ¿Sí? ¿Qué haya hecho con el excedente o si tuvo un provecho subsistente? Si le tiene que pagar toda la cosa. ¿Sí? Fíjense que también, desde el punto de vista del acreedor, habría un enriquecimiento sin causa si, además de cobrar el valor de la cosa, cobra un provecho subsistente. ¿Bien? Estamos hablando siempre antes de la posesión. ¿Sí? Ahí está, mejor. Gracias. Perdón, que capaz que fue medio confuso. A ver, esto es así. La cosa se perdió antes de la entrega de la posesión, antes de la entrega, la entrega, ¿sí? Que es la tradición. ¿Sí? ¿Cómo se materializa esta obligación? Bien, entonces, si ya está desinteresado ese acreedor porque tiene su responsabilidad cubierta por el todo de la destrucción, ¿qué interesa si hay un provecho subsistente? Ya va a exceder el interés del acreedor ahí. ¿Bien? ¿Sí? Sí, ahí está. Gracias. Sí. Bueno, ahora, estamos hablando de pérdida o deterioro no imputable al deudor. Ahora vamos a ver por la pérdida o deterioro sí imputable al deudor. ¿Bien? Y acá se aplican el principio general que ustedes ya van a haber estudiado, el 955, 1732 y el 1936, que es el que estamos viendo. Es decir, acá la obligación de dar cosas ciertas para estudiar se modifica en el caso de la destrucción, ¿sí? Y sujeto se convierte en ¿qué? En la entrega, ¿sí? Del contravalor económico de la prestación originaria. Si la cosa se perdió, ¿sí? Una destrucción, no pérdida, perdón, no deterioro, destrucción, imputable, ¿sí? Al deudor. Y en este caso, responde por ese contravalor económico de esa prestación originaria. O evidentemente más, eventualmente, los daños y perjuicios. Y lo mismo en el deterioro imputable al deudor, en este caso, el acreedor recibe la cosa en el estado en que se encuentra, con ese deterioro, obviamente con un menor valor, y va a ser resarcido, tiene derecho a ser resarcido por los daños y perjuicios que ese deterioro le haya causado a la cosa. No solamente a la cosa, ese menor valor, sino si a su vez le generó otros daños y perjuicios. ¿Bien? Vamos a ver ahora el régimen de frutos y mejoras rápidamente, ¿sí? Porque insisto con esto. Este es un sistema general que estamos, insisto, que ustedes tienen que ver el día de mañana. Esa obligación de restituir, ¿sí? Está en el marco de una razón contractual, tenemos que ir a ver qué es lo que dicen las normas de ese contrato, ¿sí? Pero a su vez, antes de ver qué dicen las normas de ese contrato, hay que ver qué es lo que pactaron las partes con relación a la pérdida de la cosa, el régimen de mejoras, el régimen de frutos, etc. Y entonces, nosotros sabemos que, como dije al principio, que la cosa desde hasta que se entrega, hasta que se cumple, hasta que se hace la tradición y se cumple con la entrega de la cosa para restituir, puede la cosa ver incrementado su valor, así como puede verse deteriorada, ¿sí? Y hablamos de estas mejoras que en definitiva lo que reflejan, ¿sí? Son modificaciones intrínsecas, propias de la cosa, que implican o producen un aumento de su valor. ¿Bien? Son situaciones opuestas a los riesgos de la cosa. Acá no se deteriora, no se pierde. Es la cosa que por X circunstancias, puede ser naturales o artificiales, como vamos a ver ahora, incrementan su valor, pero incrementan el valor intrínseco de la cosa misma. ¿Sí? No que la cosa aumenta su valor, por ejemplo, porque ocupe un lote de terreno y
justamente esa zona se puso de moda, incrementó su valor porque hubo una línea de colectivos, pusieron un colegio, pusieron un shopping, mejoraron la asfaltaron, etc. No, estamos hablando que esa mejora, ese incremento del valor se produce por una cuestión intrínseca, ¿sí?, de esa cosa. Bien, dijimos, las mejoras rápidamente se clasifican en naturales y artificiales. Las naturales son las que son hechas por la naturaleza y incrementan el valor. Por ejemplo, el aluvión, eso ustedes lo van a ver después muy bien en derechos reales. Un aluvión que aumenta, por ejemplo, la superficie cultivable de un campo, ¿sí? ¿Alguien hizo algo? ¿El hombre hizo algo para que eso ocurra? Nada, ¿sí? Es un efecto de la naturaleza, ¿sí? Al mejorar la superficie cultivable de un campo, incrementa su valor, ¿sí? Y después tenemos las mejoras artificiales, que son las que provienen del hecho del hombre, ¿sí? Son, que vamos a ver rápidamente, necesarias, las útiles, las suntuarias, ya me va a salir la otra, y las de mero mantenimiento. Bien, tenemos que tener en cuenta que de las mejoras naturales, en ningún caso son indemnizables, ¿sí? Supongamos, yo tengo la obligación de restituir una cosa, ¿sí? Por ejemplo, un inmueble, ¿bien?, un lote de terreno. Sufrió como consecuencia de un hecho de la naturaleza un incremento de su valor, ¿sí? Yo no puedo, ¿sí?, exigirle al acreedor que le voy a restituir la cosa, que tengo obligación de restituírsela, que me pague el mayor valor de ese inmueble, ¿sí? No puedo. ¿Bien? Vemos una cuestión lógica y razonable. Si yo no hice absolutamente nada, no me empobrecí para que eso genere un mayor valor. Fue la naturaleza. Sí, acá bajo ningún concepto esas mejoras son indemnizables. La cosa aumenta y mejora para su dueño. Y el deudor debe restituir la cosa con dichos aumentos. ¿Bien? La cuestión cambia un poco con las mejoras artificiales. Insisto con esto es un régimen general, pero siempre ustedes van a tener que ir a buscar el régimen específico de los distintos contratos, ¿sí? Y siempre van a tener que ir a buscar antes que nada, ¿sí?, lo que las partes hayan acordado respecto a estas restituciones de mejoras. ¿Bien? ¿Qué son las mejoras necesarias? ¿Las vieron, perdón, las vieron ustedes las mejoras necesarias cuando vieron obligaciones de dar para cumplir derechos reales? Así no las explico. No. Asumo que en caso de silencio, no. Bien. Las mejoras necesarias son aquellas mejoras indispensables que hace el deudor que está en posesión de esa cosa que va a tener que restituir, ¿sí? Sin la cual la cosa no puede ser conservada, ¿sí? Es decir, que si yo no hago esas mejoras, la cosa se deteriora, ¿sí? Puede ser que una cañería de agua que traspasa toda una pared de un inmueble que tiene una rotura, el apuntalamiento de una estructura de un edificio, de una propiedad inmueble, que si no se hace un trabajo de apuntalamiento se viene abajo. Ojo, esto no hay que confundir estas mejoras necesarias con las expensas necesarias. ¿Sí? Las expensas necesarias se hacen también para conservar la cosa, pero no aumentan valor. ¿Sí? Esta es la diferencia entre las mejoras necesarias, que sí aumentan mejor, porque toda mejora implica un aumento de una u otra forma del valor de la cosa, ¿sí?, y las expensas necesarias, ¿sí?, que son las que se hacen para la conservación de la cosa, pero que no generan aumento de valor. ¿Bien? Bien. Las mejoras necesarias, estas mejoras necesarias que hizo el deudor, son indemnizables al deudor, ¿sí? Ese deudor de dar cosas para restituir tiene el derecho a que le sean reintegradas, ¿sí?, esas mejoras, el valor de las mejoras necesarias que hizo para evitar que esa cosa se deteriore, ¿sí? De lo contrario, se generaría un crecimiento sin causa a favor del acreedor. ¿Bien? ¿Qué excepción tiene este principio? No se indemnizan las mejoras necesarias cuando el deudor es poseedor de mala fe y esas erogaciones se tornaron necesarias por su culpa. ¿Bien?
Ojo también con esto, todo este régimen hay que compatibilizarlo con situaciones jurídicas particulares. Cada relación jurídica que haya generado, un contrato de locación, comodato, este mismo hasta un usufructo, tienen cuestiones, un régimen particular que ustedes tienen que ir a ver estudiar y que lo van a estudiar en su momento en materia, en contrato. Siempre hablando de que tienen que, en primer término, respetar la autonomía y ver qué es lo que pactaron las partes. Las otras mejoras que pueden existir que aumentan el valor son las mejoras útiles. ¿Bien? Es aquella que beneficia, ¿sí?, a cualquier sujeto de la relación posesoria, a cualquiera. Importa una modificación material de la cosa y brinda una utilidad a una comodidad a cualquier titular. ¿Sí? Es decir, la instalación de una red de agua corriente, plantación de árboles en una quinta, por ejemplo, que le da sol en verano a la casa y en invierno protege, hace una pared que protege del viento. Bien, estas mejores útiles son indemnizables, ¿sí? Ojo, solamente al deudor de buena fe que las realiza. Todas, en toda su extensión, no. Hasta el mayor valor que haya adquirido por la cosa. Bien, la cosa, perdón. Bien, 1938. Puede reclamar el pago de las mejoras útiles, pero solo hasta el mayor valor adquirido por la cosa. Bien, obviamente estamos hablando de un deudor, un poseedor de buena fe, es que aquel que radica o que piensa que está persuadido de estar habilitado para hacer esa clase de mejoras. Bien, y acá, como vamos a ver la diferencia de las suntuarias, como no es facultativo que el acreedor abone ese mayor valor salvo pacto en contrario, no rige, como en las mejoras suntuarias que vamos a ver, la posibilidad del deudor de retirar de la cosa esas mejoras. Bien. Las mejoras suntuarias, ¿sí? El tercer tipo de mejoras, estamos hablando siempre de mejoras artificiales, que son aquellas que hizo el hombre, no son indemnizables, sea el poseedor de buena o mala fe. Un ejemplo, de mejoras suntuarias pueden ser la colocación de determinadas molduras de yeso en una casa, elementos decorativos, la incorporación de un sistema determinado de aire acondicionado, la construcción de una cancha de pádel en el medio del jardín de la casa, etc. Bien, estas no son indemnizables, sea el poseedor de mala o de buena fe, no interesa. Ahora, al deudor le queda la posibilidad de retirarlas solo si con ella no ocasiona daños a la cosa. Por ejemplo, si el sistema de aire acondicionado que instaló, ¿sí?, para su exclusivo provecho, es un aparato simple que retirándolo no ocasiona ningún daño a las cosas, lo puede retirar. Bien, ahora, si el sistema de refrigeración de la casa está empotrado en el medio de la casa, hicieron un sistema demasiado sofisticado, de manera tal que el retiro de todo ese sistema implica el deterioro de la casa, no se lo puede llevar, sin derecho a indemnizar, obviamente. El acreedor sí puede evitar que se la lleve en caso de ofrecer pagar esas mejoras cuando tenga interés en mantener esas mejoras. En tal caso, lo que paga es el mayor valor económico que esas mejoras le han generado a la casa. Y después vimos las últimas mejoras que no son indemnizables son las mejoras de mero mantenimiento. Aquellas reparaciones menores que hacen, digamos, al uso cotidiano del inmueble. Por ejemplo, el arreglo de una puerta que se rompió, de una llave de luz, de un artefacto eléctrico, etc. Estas no son indemnizables por el poseedor, ni de buena fe ni de mala fe. ¿Bien? ¿Qué pasa con los frutos? Sencillo, vamos a hacer rápido esto. Si el deudor de restituir es poseedor de buena fe, se puede quedar, hace suyo los frutos naturales, industriales y civiles percibidos hasta el momento de la restitución. ¿Sí? Debe esos frutos naturales, industriales, civiles, hasta
¿sí? Hasta el momento, perdón, que estén pendientes a ese momento, ¿bien? Y los frutos, tengan en cuenta, civiles se juzgan percibidos desde que son cobrados, ¿sí? Si el deudor, en cambio, de restituir es poseedor de mala fe, debe esos frutos percibidos, los pendientes y los dejados, y esto es importante, de producir por su negligencia. Esta última responsabilidad se excluye también en caso, en el supuesto de caso fortuito o fuerza mayor. Y una cuestión general, la existencia de mala o buena fe debe terminarse en cada momento de la percepción de esos frutos. Bien. Finalmente, para terminar con los efectos relativos a las partes, en relación a los productos, ¿sí? Sea de mala o buena fe, siempre debe restituir los productos. Y esto es, en esencia, porque, recuerden ustedes, civil parte general, los productos, a diferencia de los frutos, sean naturales, industriales o civiles, el producto deteriora la cosa, la degrada, ¿sí? El producto no es renovable, se extrae de la cosa y disminuye el valor de esa cosa. A diferencia de los productos que no disminuyen ni degradan la cosa porque se van reconstituyendo normalmente. ¿Bien? Entonces, acá es lógico que si ese producto degrada y le quita valor a la cosa, es lógico que esos productos deba siempre restituirlos, ¿sí? El deudor, sea de buena fe o de mala fe. ¿Bien? Brevemente, nos resta ver de este tipo de obligaciones cuáles son los efectos, ¿sí? Frente a terceros o con relación a terceros. ¿Bien? ¿Y esto por qué? Porque puede ser que ese deudor que tiene la obligación de restituir esa cosa, ¿sí? Sea su dueño o aquel que tenga una relación de poder, poseedor o tenedor, ¿sí? En el interín, o antes de cumplir, obviamente, la tradición, la entrega, cumplir su obligación, puede haber comprometido la cosa o puede haber asumido a su vez la obligación de entregar esa misma cosa a un tercero. ¿Bien? Y se puede producir un conflicto entre ese tercero y el acreedor, ¿bien? Que los dos pretenden ser acreedores de la misma obligación, ¿bien? Puede ser también que tanto el acreedor originario reclame la entrega de esa cosa, ¿sí? Y también que ese tercero reclame el cumplimiento de su crédito mediante la entrega de la misma cosa, ¿bien? Entonces hay que distinguir. El código distingue, volvemos al 759, 761, 760 y 761. Bien. Hay que ver si hay o no hay entrega de la cosa, si no hay o no hay tradición. Si no hay entrega de la cosa y ambos acreedores pretenden la entrega de la cosa, la solución es simple. El deudor debe entregar la cosa a su dueño. ¿Bien? Esto es lo que dice el 759. Si quien debe restituir se obligó a entregar la cosa a más de un acreedor, el deudor debe entregarla al dueño. Y acá viene un problema. Previa citación fehaciente a los otros que la hayan pretendido. ¿Bien? Esta citación fehaciente, sin mayor explicación de qué forma se hace, qué plazo hay y a qué fines, genera realmente, es innecesaria, ¿sí? Y genera un entorpecimiento y es poco práctica en orden a ver, la dinámica del cumplimiento de esa obligación. ¿Bien? Entonces, la obligación que puede haber asumido un poseedor o el titular de una relación de poder respecto de bienes que no son de su propiedad, no le pueden ser oponibles al propietario. ¿Sí? Sea la cosa mueble, no registrable y con más razón sea registrable. Por eso es que la ley da esta solución. Se le entrega al dueño. Y punto. ¿Bien? ¿Qué pasa cuando hay un conflicto de acreedores con posesiones? Y acá estamos partiendo de esa obligación de restituir, ¿sí? La cosa se entrega, ¿sí?
Es una cosa mueble no registrable y se entrega a quien no es propietario. ¿Sí? La cosa se entregó a un tercero que no es propietario y la cosa es mueble no registrable. Si la entrega es a título oneroso y de buena fe de ese tercero, si hay buena fe del tercero y se entregó a título oneroso, el acreedor no tiene derecho contra ese tercero, salvo que la cosa sea robada o perdida. ¿Bien? Esto es lo que establece el 760. Con relación a terceros, cuando la obligación de dar cosas ciertas tiene por fin restituir a su dueño, si la cosa es mueble no registrable y el deudor hace a título oneroso tradición de ella a otro por transferencia o constitución de prenda, el acreedor no tiene derecho contra el poseedor de buena fe, hablamos de título, si es a título oneroso, sino simplemente solamente cuando la cosa le fue robada o se ha perdido. En todos los casos lo tiene contra los poseedores de mala fe. Bien, todo poseedor de mala fe, si le entregó la cosa mueble no registrable en poseedor de mala fe, ¿sí? Ese acreedor, que es el dueño, puede exigírsela a través de la reivindicación, puede reivindicar. Bien, entrega de la cosa, del bien registrable a quien no es propietario, en este caso el propietario puede reivindicarla de ese tercero. Bien, cuando obviamente, tengan en cuenta, cuando ese bien es registrable, ¿sí? Es improbable la alegación de la buena fe de ese tercero, sea título oneroso, lo como haya recibido, no la recibió de buena fe, ¿sí? Porque justamente la registración hace la publicidad de ese derecho real, ¿sí? A orden de quién es el efectivo titular o propietario de esa cosa. Y nadie puede transmitir, ¿sí? Un derecho mejor y más extenso del que tenía. Entonces, si se hizo publicidad que tal cosa registrable pertenece a una persona, ¿sí? El tercero no puede alegar buena fe, ¿sí? Diciendo que la recibió de una persona que no es su dueño, ¿sí? Y en ese caso, el titular va a triunfar en esa reivindicación, que debe, ¿sí? Ser entregada. ¿Bien? En todos los casos, ¿sí? En todos los casos queda subsistente la acción resarcitoria para el acreedor que ve frustrada la entrega, ¿sí? De esa cosa. ¿Bien? Supongamos, el propietario que tenía, el dueño que tenía derecho a entregar, a que se le entregue la cosa, pero ve repelida su pretensión porque se le entregó a su vez la cosa mueble, no registrable, a un tercero de buena fe y a título oneroso, va a tener esa acción resarcitoria con relación al deudor que incumplió. ¿Bien? Hasta acá, ¿sí? ¿Entienden? ¿Alguna pregunta? Así cerramos este tema de obligaciones, ¿sí? De dar cosas ciertas para restituir, sea o no sea su dueño. ¿Sí? Sigo. Bien. Vamos a ver ahora las obligaciones de dar cosas ciertas para transferir el uso o la tenencia. Bien. Son obligaciones, es decir, para transferir justamente el uso y la tenencia, no para transferir el dominio. ¿Sí? Estas están reguladas en el 749 y establece, cuando la obligación de dar una cosa determinada tenga por objeto transferir solamente el uso o la tenencia, ¿sí? Se aplican las normas contenidas en los títulos especiales. ¿Bien? ¿Qué quiere decir? Este artículo está insertado acá y se trata de obligaciones de dar cosas con un fin distinto de constituir un derecho real o de restituir. Bien, y este artículo aclara que cuando esa obligación de dar cosas ciertas lo es para cumplir, perdón, para no constituir un derecho real, decía, y para transferir el uso y la tenencia de las cosas, hay que regirse por los títulos especiales, es decir, así, cuando esa obligación se constituye en el marco de contrato de locación, de depósito, de comodato, de leasing, de transporte de cosas, vamos a tener que ir a esos regímenes específicos para analizar
¿sí? Esas obligaciones de transferir el uso o la tenencia. Bien, de acuerdo a cómo ese uso o la tenencia nació en el marco de un contrato de locación, de un contrato de depósito, de un contrato de comodato, de leasing o de transporte de cosas. Bien, ¿qué vamos a tener que analizar? Si hay normas indisponibles en la ley especial y en el código, después cuáles son las normas particulares que las partes establecieron en ese contrato, luego las normas supletorias de la ley especial y después las normas supletorias del código. Y de estas últimas prevalecen, que es lo que estamos viendo, siempre las normas supletorias de cada título especial por sobre lo de esta parte general. ¿Bien? Vamos al tiempo. ¿Cuánto nos queda? ¿15 minutos? Bueno. Vamos a ver ahora las obligaciones de género. Bien. En el 762 el código establece, perdón, sí, en el 762 establece las obligaciones de género. Las obligaciones de dar este género si recae sobre las cosas determinadas solo por su especie y cantidad. Bien. La obligación de género es aquella cuyo objeto recae sobre cosas determinadas solo por su especie o calidad. Género, ¿qué es? Es el conjunto de seres o cosas que tienen una o varias caracteres comunes, ¿sí? Tengan en cuenta que el género es una noción eminentemente relativa y depende de la intención de las partes. Son las partes las que definen cuáles son esas cualidades, esas características comunes que aglutinan a un conjunto determinado de cosas y que las hacen pertenecer a un género identificado, obviamente por esas mismas características o calidades. Ejemplo, dos automóviles 0 kilómetros, marca Audi TT. ¿Sí? Podemos seguir, por eso decimos que la noción de género, en el caso puntual, es una noción relativa y depende de la intención de las partes, porque podemos decir, bueno, yo menciono Fiat, Ford, Chevrolet, Audi, BMW, Mercedes-Benz, son todos, pertenecen todos al género de automotores, ¿sí? ¿Bien? Menciono automotores de todas esas marcas, son todos, pertenecen al género de los automotores, ¿bien? Pero les puedo ir agregando distintas características o condiciones o requisitos o cualidades, ¿sí? Que puede hacer que el género ya no sea tan amplio y sea un poco más estricto, ¿sí? O que queden afuera determinadas cosas. Por ejemplo, en el ejemplo de recién, automóviles, dos automóviles 0 kilómetros, marca Audi, modelo TT, ¿sí? Pero también puede decir dos automóviles 0 kilómetros, marca Audi TT, construidos en la planta de Alemania. O puede decir dos automóviles 0 kilómetros, marca Audi TT, construidos en la planta que tiene Audi en México. Bien, ¿sí? Le voy agregando alguna característica. Bien, puedo decir tres camiones marca Ford, modelo F100, año 2011. ¿Sí? O tres cachorros raza ovejero alemán. Y puedo seguir, tres cachorros raza ovejero alemán, pura sangre. A su vez le puedo agregar que sean de raza ovejero alemán, pura sangre, pero de determinado criadero. Y puedo seguir, tres cachorros ovejeros alemanes, pura sangre, de criadero tal, ¿sí? Pero que cuyos padres, ambos padres, hembra y macho, sean los campeones argentinos, o que hayan sido en algún momento campeones argentinos de la Federación X. ¿Bien? Es decir, la determinación del género no es algo muy rígido, sino que es elástico y hay que analizarlo, hay que analizarlo viendo las características y las circunstancias de cada caso y lo que las partes hayan acordado. Bien, las cosas que integran el objeto de esta pretensión, y esto es lo importante, están determinadas al inicio únicamente por su pertenencia al género. Esta es la característica de las obligaciones de género, ¿sí? Que las cosas, ¿sí?, que van a ser el objeto de esa prestación
están determinadas únicamente por su pertenencia al género, ¿sí? Y su nota distintiva es su homogeneidad y su fungibilidad, ¿bien? Es decir, las cosas que integran ese género, lo que debe ser entendido, y esto es importante, en el sentido que todo individuo de esa especie o género equivale a otro individuo de esa misma especie o género, por lo que puede ser sustituido por otros individuos de la misma especie, género y calidad. ¿Bien? Por eso es que lo que tienen que tener en cuenta en este tipo de obligaciones es que inicialmente está indeterminado de manera provisoria y relativa específicamente cuál es la obligación, ¿sí? Pero está determinada en base a su pertenencia a un género o a una especie, ¿sí? Determinada o en particular, y por el número también. ¿Bien? Tengan en cuenta esto, que antes en el Código de Deberes trataba las obligaciones de dar cosas ciertas, fungibles, ¿sí? Y a su vez también, en paralelo, las obligaciones de dar una cantidad, ¿sí? Por peso o medida, obligaciones de dar cantidad de cosas, ¿sí? Hoy el nuevo código aglutina, ¿sí? En las obligaciones de género estas dos modalidades, ¿sí? Las obligaciones de dar cosas ciertas, fungibles, ¿sí? Y de cantidad. Bien, quedan emplazadas en esta categoría, además, no solamente las que están determinadas en base a la naturaleza, sino también en razón de cierta cantidad de ellas, que también obviamente pueden comprender la obligación de estar determinada al principio en cuanto a, perdón, esa indeterminación puede ser un número determinado de individuos de ese género o de cosas de ese género, ¿sí? O puede ser un solo individuo o una sola cosa de ese género. Bien, acá lo importante es que existe una indeterminación y una obligación, es decir, cuando nace esa obligación está indeterminado respecto de la cosa individual que debe entregarse, ¿sí? Indeterminación que al momento de cumplimiento debe cesar. Esta es la característica de estas obligaciones. Al momento de su cumplimiento, esa indeterminación, ¿sí? Debe cesar. Esa indeterminación in soluzione debe cesar, ¿sí? Y esa indeterminación, es decir, no sé, supongamos que se contrae la obligación de entregar dos camionetas F100 modelo 2010, ¿sí? No sabemos cuál camioneta, ¿sí? No sabemos, no está individualizada cuál de todo el universo de ese tipo de camionetas va a tener que ser entregada. Esta obligación es válida y la obligación de género nace con esta indeterminación, ¿sí? Pero su individualización concreta va a tener que hacerse al momento del cumplimiento, ¿sí? Una vez que se determina de ese género cuál es concretamente la cosa que debe entregarse, rige, ¿sí? O sea, ya tenemos individualizada para esa individualidad, ¿sí? Rige lo dispuesta para las obligaciones de dar cosas ciertas. Surge así la importancia de la individualización, que se denomina la elección en estas obligaciones. Esa individualización, es el acto de elección de una o varias cosas, ¿sí? En particular, en puntual, en concreto, dentro de ese universo de cosas que conforman el género, ¿sí? Ese acto, esa individualización, que implica una concentración, es un acto jurídico unilateral, en el cual el otorgante fija concretamente cuál es el individuo de esa especie mediante el cual se va a cumplir con esa obligación. ¿Bien? Pregunta, ¿quién hace la elección? ¿Sí? Esa elección puede, en principio acá rige, como volvemos a la autonomía de las partes, ¿sí? Esa determinación, esa elección la puede hacer tanto el deudor, el acreedor, o incluso las partes pueden acordar que la haga un tercero, o que la haga tanto acreedor y deudor en forma conjunta. Bien, si no hay nada pactado, ¿sí? Corresponde
esa determinación, esa elección al deudor. ¿Cómo hace, ¿sí?, el deudor esa determinación? El código no establece ninguna formalidad, ¿sí? Solo señala que puede ser realizada en forma expresa o tácita. Expresa es mediante una declaración de voluntad recepticia destinada al acreedor a que hacerle saber cuál fue su elección. ¿Bien? Y tácita directamente entrega una cosa determinada y esta es recibida por el acreedor. Cosa determinada dentro de ese género, de esa especie. Selecciona una, ¿sí?, y es entregada. En tanto, esa cosa entregada es aceptada por el acreedor, ¿sí?, se configura ahí la elección y el cumplimiento de la obligación. Ahora, ¿tiene algún límite esta elección? Lo que establece el código es que debe recaer de ese género, debe recaer una cosa de esa especie de una calidad media o promedio, ¿sí? De una calidad media o promedio. ¿Sí? Debe elegirse un elemento de ese universo que conforma ese género, ¿sí?, sobre la base de la calidad media o promedio, y que se interpreta esto en base a un estándar de buena fe. Y si las partes no se ponen de acuerdo, que si vos elegiste una cosa que no tiene determinada calidad o es de calidad muy baja, no es el promedio de, por ejemplo, las camionetas F100 del año 2000 que están en el mercado, ¿sí? Bueno, lo resuelve el juez de acuerdo a las circunstancias del caso y eventualmente, ¿sí?, con auxilio de una prueba pericial. ¿Bien? Una cuestión importante que ya algo anticipé es qué efectos tiene esa individualización. ¿Bien? Y una de las cuestiones más importantes de la elección cuando se concreta esa individualización es que a partir de ese momento, de ese acto, la obligación se rige, ¿sí?, por las reglas de las obligaciones de dar cosas ciertas, ¿sí? Antes de esa individualización, estamos dentro de ese género, ¿sí?, el caso fortuito no libera al deudor, ¿sí? ¿Y por qué? Porque el género nunca perece, ¿sí? El género es una categoría ideal e inagotable. Así, desde que la obligación nace con esa indeterminación, ¿sí?, en su objeto, pero que es determinable porque es uno o varias dentro de ese género, rige ese principio que el género no perece, ¿sí? Sí, bueno, no, pero miren, tenía, no sé, hay 100 camionetas, pero justo ahí, no sé, se rompieron algunas camionetas. Y no, bueno, pero hay otras camionetas de esas características que conforman este género, y al cual usted está obligado a cumplir. Bien, yo tenía que entregar, no sé, 1000 toneladas de una determinada especie de trigo. No, justo ese, el que yo había elegido, comprado, adquirido o estaba cosechando, se echó a perder. Lo agarró una langosta, algo imprevisible, porque la langosta no es una plaga de esta zona, ¿sí? No, vaya y consiga, ¿sí?, otros 1000 kilos de trigo de esa especie y condición. Bien, ahora, ¿sí? Esta liberación de caso fortuito ya no rige, ¿sí?, cuando se transforma, ¿sí?, esa indeterminación, se produce por la individualización, se termina esa indeterminación y pasa a ser una obligación que recae sobre un objeto determinado, ¿sí? Ya ahí se transforma en una obligación de dar cosa cierta y determinada, ¿sí? Y en ese caso, la traslación de los riesgos, en caso fortuito, deja de ser una carga que pesa sobre el deudor, y esa circunstancia sí disuelve la obligación a expensas de ambas partes que se perjudican. Bien, supongamos, eligió dentro de ese universo ya tal camioneta F100, modelo 2000, ¿sí?, la individualizó, es esta el dominio, ¿sí?, va a cumplir con su entrega, y ante la entrega se produce el caso fortuito, ¿sí?, y se destruye, se pierde. Bien, ahí ese deudor ya no carga
con las consecuencias de ese caso fortuito. ¿Bien? Y una cuestión que creo que van a ver más adelante en las obligaciones facultativas, pero no se confundan porque hay obligaciones de género limitado, que son las del 785, que en realidad no son obligaciones de género de las que estamos viendo, ¿sí? Sino que otro tipo de obligaciones alternativas y razón por la cual si se extingue, si se pierden todas las cosas comprendidas en ella. Por ejemplo, tenemos obligaciones de género limitado. Supongamos que en vez de elegir esas camionetas F100 modelo 2000, que hay muchísimas en la República Argentina, elegimos camionetas, no sé, Ford T del año 2000, no sé, 20 de colección, que hay 3 en toda la República Argentina o 6 en todo el mundo, y las 6 se destruyen. O la que elige se destruye. ¿Bien? En ese caso, ¿sí? Las reglas del caso fruto de fuerza mayor no rigen de la misma manera, ¿sí? Que en las obligaciones de género que estamos viendo. ¿Bien? ¿Sí? A ver, creo, en forma condensada, traté de darles todo el panorama antes que empiecen a desaparecer de las pantallas, ¿sí? Les queda, simplemente para que vean ustedes, el 764, que son las obligaciones relativas a bienes que no son cosas, ¿sí? Es decir, bienes son objetos materiales o inmateriales susceptibles de valor económico. Las cosas son bienes materiales susceptibles de valor económico, de lo que estamos viendo acá, que se van a aplicar todas las normas que nosotros vimos, ¿sí? O que venimos viendo en esta clase y en la anterior, ¿sí? Son los bienes inmateriales susceptibles de valor. Estas quedan comprendidas en todas estas normas. Bien, hemos terminado. Les pido disculpas por a veces por el hablar rápido. Y bueno, nada, si tienen alguna pregunta, sé que estamos corto de tiempo y yo tengo que empezar la clase de la otra comisión, pero siempre le digo lo mismo, me la pueden mandar por correo electrónico. Creo que está en el campus ahí, figura mi correo electrónico. ¿Bien? ¿Algo más? No sé si alguno puede abrir el micrófono y contestar. Por mi parte, entendido, todo bien. Si está el correo, buenísimo, porque yo no llegué a terminar de leer digamos, todo este contenido, así que ante cualquier duda le podemos escribir por el correo, había dicho. Así que lo tendré en cuenta. Y gracias. Bueno, espero que les haya sido útil la clase. Vuelvo a pedir disculpas si hablo rápido. No puedo decir que la próxima voy a hablar más lento porque sé que no lo voy a cumplir. Bien. Bueno, gracias chicos. A estudiar. Chao, hasta luego. Hasta luego.